ha sido marino? ¿Quién ha sido marino? A todo el mundo le atraca el bote. Anda de popa a proa por la cubierta y los camarotes. ¿Quién ha sido marino? Lleva en su pecho cual un timón el ancla de unos labios que van cantando en el acordeón. ¿Quién ha sido marino? Irá cantando esta canción. Uno que ha sido marino, qué cosas no va a saber, y ya que entre el ron y entre el vino. Hola, bienvenidos amigos y amigas a esta jornada de conversación que vamos a tener después de concluido la 14 versión del Festival de Polo Sur Cine Latinoamericano que se realiza en Punta Arenas y donde hoy día, bueno, así como esta cantidad de ciclos, de cantidad de películas, cortos, documentales que se han presentado en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, siempre dejan una cantidad de referentes y precedentes en el ámbito cinematográfico regional y nacional. Justamente hoy día estamos homenajeando y tributando a través de una sección llamada Uno que ha sido cineasta, así como señala la gran obra de José Bor, Uno que ha sido marino, con Eugenio Retes, con uno que ha sido cineasta, una conversación respecto a la obra de José Bor, uno de los grandes pioneros del cine nacional, a nivel de ficción y también documental. Y para eso hoy día estamos con dos personalidades del ámbito cinematográfico, con las cuales vamos a conversar sobre lo que ha significado el aporte de José Bor en la realización cinematográfica, en la producción regional, nacional e internacional, y en el ámbito también de la conservación y el patrimonio cultural. Nos encontramos con Patricio Riquelme Fagerström, ¿cierto? Cineasta, director del Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, que este año 2021 logró hacer su 14 versión. ¿Cómo estáis, Patricio? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a ti y gracias por conducir este conversatorio. Y nos encontramos a la vez con Francisco Venegas, cineasta. Desde el año 2009 él es parte de la Cineteca Nacional, encargado del área de archivo y programación. También él es tallerista de cine y también ha sido jurado en certámenes nacionales e internacionales, quien nos va a hablar justamente de lo que significa el tema de la restauración dentro de la obra, dentro de lo que hace la Cineteca Nacional y dentro de lo que significa la obra José Bor. ¿Cómo está, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Guillermo, Patricio, Verónica, que está ahí en el backstage. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones también por la larga vida del festival. Así es, un festival que ya es como a nivel regional, es como nuestro Festival de Cannes, ¿cierto? Por la trayectoria y la trascendencia que ha tenido la cantidad de obras. Pero vamos en concreto, ya en esta conversación, Patricio, ¿cómo fue el tema cómo se genera en el Teatro Municipal José Bor de presentar dentro del ámbito casi recordatorio, retrospectivo, la obra de José Bor? Es una combinación de varias cosas. Primero, creemos que a Bor realmente todavía no es suficiente la cantidad de reconocimiento a su obra musical, audiovisual, por llamarle en términos generales y en términos bien contundentes. Hay un documento del año 69 que ya le estaba presentando su obra número 60 y tantas películas. Es un monstruo en el término de lo grande y todo lo que abarcó en una época súper importante. Tenía 10 años menos que Chaplin y tenía 10 años más que Gardel. Es una mezcla contemporánea muy, muy especial en el mundo en general. Y creímos que no se le estaba dando lo suficiente cuando nos enteramos que la Cineteca estaba restaurando materiales que ahí nos va a contar Francisco los detalles de eso. Queríamos, después de esta pandemia, estrenar la abertura del
Cine Teatro Municipal José Bor, lleva su nombre. Mucha gente preguntaba, ¿y por qué le ponen ese nombre tan raro a este teatro? Mucha gente no tiene idea quién es este hombre. Y además, como corolario de todo esto, es que el alcalde, el actual alcalde de la ciudad, está emparentado con un gran amigo de Bor, que fue Antonio Radonich. Entonces, había como una serie de cosas que eran únicas en su momento, y entonces decidimos ya, tomemos contacto con la Cineteca, ellos encantados. Además, supimos que había un libro, el libro está en PDF, me parece que lo podemos compartir, entonces después a los que estén interesados les enviamos el libro, y tenemos una colección maravillosa de los cuales solamente hemos elegido 3, que son las que creemos que representan mejor el espíritu juguetón, coqueto, un viejo muy especial, de hacer un guiño siempre a su propio oficio. Son películas que hemos elegido donde está hablando de su propio oficio, el oficio del cineasta. Me parece que eso es excepcional. Yo también he leído un poco de la obra de José Bor, y justamente lo que tú dices, me impresiona que en el ámbito de la, de la cronología del cine de ficción y documental, eh, la aparición, él aparece con muchos temas, justamente con su colega Radonich, en el tema esto de actualidades de Punta Arenas o actualidades magallánicas, especie de noticiero, ¿cierto? Que tenían mucho éxito de taquilla Sí, para su momento, pero a la vez también aparecen las obras de ficción, ¿cierto? Entre medio, como por un tubo y y después, cuando uno mira la historia del cine nacional, uno ve que el salto entre la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción, entre la ficción a otras obras de ficción es enorme. Es decir, el salto cualitativo que José Bor da en el cine con la energía es muy notable, muy destacable. No es exagerado decir que era una persona portentosa, de una juventud y de una energía enorme como cineasta. En ese ámbito, Francisco, la obra de restauración que se realiza con respecto a José Bor, ¿cómo también se comienza a involucrar en el tema de lo que significa como rescate de su obra? Sí, bueno, siempre es interesante poder adentrarse en una obra completa de un director y proponerse trabajar desde como la mayor cantidad posible de películas, un proceso de restauración que fue bien extenso en realidad. Y cada película tuvo su particularidad. Y cada una también de las películas va teniendo como una vida y una historia propia en cuanto a los materiales, de dónde vinieron, cómo estaban, cómo aparecieron, quién los tenía. Entonces empieza a aparecer esta otra capa que tiene que ver con la materialidad del patrimonio, digamos, o sea, sin haber encontrado esta lata o sin que alguien la tuviera o que se hizo algún proceso en el pasado, empiezan a aparecer toda esta otra capa de historias que son bien mágicas también y son bien entretenidas de ir conociendo, porque uno ve las películas cuando ya están como las van a mostrar ustedes, pero de ahí para atrás, ¿cuál es como el esfuerzo humano, histórico, por tratar de conservar y mantener estas películas que son importantes para el patrimonio nacional? Entonces, cuando nosotros nos proponemos trabajar en las restauraciones de películas, rescate o ir a buscar negativos, siempre pensando en tener la mayor cantidad de películas posible y sin mirar si son de directores actuales, directores antiguos, o sea, la película que podamos tener a la mano e ir a buscar y rescatar, vamos. Y en este caso se hizo como un proceso también que tuvo que ver con varias instituciones, incluidas también archivos nacionales. Así que ahí podemos ir desmenuzando las 3 películas y ver cómo sucedió esto de la restauración. quisiera agregar algo, Guillermo, que justamente un ratito antes Francisco me estaba comentando que esta, esta relación se vuelve nuevamente mágica porque están ahora restaurando los materiales
de Antonio Radonich. Por lo tanto, dentro de poco vamos a tener acceso a materiales riquísimos hechos en Tierra del Fuego, cuna del cine chileno. Claro, y se empieza ahí también a conformar como la historia completa de un realizador. Un poco lo que decía Guillermo al inicio, de cómo ver que teniendo acceso y con todo el entusiasmo que tenían tanto Antonio como José de salir y filmar, empiezan también a aparecer estas actualidades magallánicas. Y va a ser un poco ese proceso también de recuperación de actualidad magallánica, de los primeros cortos ficción, y se empieza a notar ahí como un esbozo de lo que va a ser también José Bor en adelante con la forma que tenía de narrar. Un poco lo que decía Patricio al inicio, sobre de ello aparecer, la importancia del cineasta y relevar también la figura del director de cine, como estos casi seres del Olimpo, que empezaron a aparecer ahí como en los años 40, donde él hace su primera película en el 42, se ven surgir estas grandes figuras del mundo cinematográfico. Entonces, yo creo que hay como decía también Patricio, que hay todavía una deuda con José Bor, no solo en Chile, sino que también como a nivel latinoamericano. Me llamó la atención lo que dicen ustedes dos respecto al tema, este tema mágico de la restauración. Es decir, la restauración no es simplemente un tema de carácter técnico, ¿cierto? Claro. De limpiar películas. ¿Cómo se podría explicar ese proceso? Si lo podemos incluso ejemplificar con un tema vinculado a las obras de José Bor. Es importante que las tecnologías van avanzando también y el acceso también a estas mismas que provoca que uno pueda ir trabajando por un lado como de mejor manera y que las películas queden lo más parecido a cuando se estrenaron. Y ese también es un proceso que es interesante, que hay como una ética y una moral en cuanto a la realización de las películas, cómo fueron pensadas y cómo fueron hechas. Entonces, por ejemplo, en la primera película que se va a exhibir, que es La Dama de las Camelias, ahí en Chile en un momento estaba el laboratorio de Chile Film, como al principio de los 90, y estaba full como haciendo copias de películas, las que se estrenaban como a nivel de todo el país. Y, y desde digamos, desde el área de la División de Cultura del Ministerio de Educación, hicieron como una limpieza del material, de una copia que había, y se hizo ahí una copia nueva de La Dama de las Camelias. El problema es que esta copia, al ser hecha digamos, en un laboratorio como comercial, como Chile Film, eh, no tenía el proceso de blanco y negro para hacer la copia. Entonces se hizo con un material en color, se hizo esta copia blanco y negro. Entonces el tratamiento no fue el preciso y esta copia quedó un poco azulosa. Entonces hay una copia que es anterior, que es la que sacó la División de Cultura, que si uno le pone ojo, siempre se ve con un tono un poquito azul. Y pasaba eso. Lo bueno de ese proceso es que la película se rescató y existe un material relativamente nuevo al que echar mano para hacer una restauración digital. Disculpa, Entonces ese es como un ejemplo. Sí, existe una versión digital que uno lo entiende más fácil, en el sentido de que se saca del fílmico y se vuelve un soporte digital que durará hasta que el lector de esos soportes desaparezca. Claro. Ya lo hemos visto con el disquete, que ya nadie lee disquete, cosas por el estilo. Pero ¿existe también una copia entonces en fílmico? ¿Existe un negativo? Sí, hay un negativo nuevo, pero nuevo del 91, algo así, de ese material. O sea, el trabajo que se hizo para la restauración de la obra de Bor viene todo de copias fílmicas, independiente del estado de cada una de ellas. Y cada una de esas copias fílmicas tuvo un tratamiento, digamos, físico también, dependiendo de las condiciones de cada una de las copias que fueron llegando, que a veces hay copia, a veces hay negativo. Entonces, nada, el tratamiento es como revisión completa, que es casi cuadro a cuadro del fílmico. Hay una limpieza, una preparación de esta copia para ser escaneada también.
Entonces ahí se escanea, estas copias fueron escaneadas en 4K, que es una maravilla que antes no podíamos contar en Chile con un escáner que hiciera como a esa resolución una película, que lo acerca no sé, un poco más a tener una imagen fílmica, o sea, lo más parecido que podemos tener hasta ahora con este escáner. Y luego de ese escáner se dividen ahí los procesos en dos. Por un lado, se comienza a trabajar en la restauración digital de la imagen, y se comienza también a trabajar en la restauración digital del sonido, que también van por caminos separados en ese proceso de restauración. Una pregunta, Francisco, la restauración porque tú dices de dejarla como era en su momento, como en su momento más original. ¿Es dejarla como en su momento más original o dejarla mejor incluso que en su momento más original? Sí, siempre hay un dilema, digamos, porque se revisan las copias y lo que pasa a veces es que, ponte tú, las películas tienen, en algunas ocasiones, dependiendo de la iluminación de cierta escena, y Patricio también sabe harto de esto, es que puede fliquear la luz en alguna toma, o sea, que hay un parpadeo que a veces se mete por una luz artificial, entonces, eso a veces uno lo puede modificar en el digital como para tener una toma más limpia, pero en ese sentido. Pero a veces porque también probamos, así como ir viendo la copia, hasta dónde se puede digitalizar y aparece como filtro de Instagram, y queda la gente muy plana y se plana el fondo y se aplanan las caras. Entonces siempre hay que estar como autorregulándonos de hasta dónde el digital debería adentrarse. Y tratamos de que no se adentre mucho. O sea, de que puede ir corrigiendo, no sé, sobre todo manchas, rayas. Voy igual ejemplificando aquí mismo en la pantalla porque a veces acá arriba hay unos hoyos que aparecen que eran de la proyección misma. El cambio de rollo, por ejemplo. El cambio de rollo, los cojos lo marcaban con un clavito, con ¿cuánto se llama? Con un cigarro, con algo, para saber, para estar ellos mirando que viene el cambio de rollo y hacer el cambio sin que se note tanto. Entonces, casi siempre hacia el final de un rollo, la película presenta más daños físicos por la proyección, claro, y porque tiene estas marcas. Entonces, ponte tú, este programa que nosotros ocupamos, que es Diamant, que es para restauración digital, lo que hace es que puede tomar las imágenes que están antes y después de esa imagen, y como interpolar ahí estas imágenes y sacar este círculo que está, no sé, en 3 cuadros. Entonces se reemplaza con los otros que vienen de la misma toma. Entonces hay mucho reemplazo también sobre todo los fondos, las texturas, para que no sea como un Photoshop así de borrado nomás, que ya es como un manchón, sino que se rescata la textura misma de la película. Entonces eso también es interesante porque uno va a ver ahí a Alejandro Chávez y a Marcelo Vega, que son los que trabajan en la restauración digital en el laboratorio de Cineteca, y están de repente semanas en 10 segundos, así, entonces como que tienen que salir, darse una vuelta, tomar aire, les llamo un pastelito, algún café, algo, y ahí vuelven a adentrarse. Pero es un trabajo así que es súper meticuloso y respetuoso también con la obra. O sea, pues tú nunca hemos virado una película a un color que no existía, porque hay harto como una tensión ahí en el mundo del archivo y el patrimonio audiovisual de meterle color, como esto que ve uno, no sé, en History Channel, la Segunda Guerra Mundial en color, o acontecimientos de ese tipo. Entonces hay una tensión ahí como ética y moral que está siempre presente. Y en el caso, Patricio, de lo que fue la presentación de las obras de José Bor, ¿cómo se percibió un poco la recepción del público de ver una obra ya regional de un cineasta conocido entre comillas, ¿cierto?, dentro del ámbito regional y nacional, y a la vez también en el Teatro Municipal José Bor? ¿Cómo tú lo interpretas? Si fue un momento mágico o todos los significados que puede tener presentar una obra de esta magnitud. No nos sorprendió, porque en un principio pensamos que eran las películas que iban a atraer a la tercera edad, gente de más de 60 años,
que pueden haber visto las películas o haber escuchado. Y curiosamente, por el asunto de la pandemia, llegó muy poca gente mayor porque estaba la escarcha afuera, los problemas de conducir, aunque era una actividad que por primera vez era presencial, la gente estaba con temor, el asunto de la mascarilla, estar tantas horas sentado y todo eso. Por lo tanto, la sorpresa para todos llegó de la parte joven, que se quedaron y que no tenían idea eh, que existía este señor que hacía estas películas que eran chistosas o tenían un humor extraño, y les sorprendió porque incluso no reconocían que eso podía ser Chile. Es como que nuestra cultura cinematográfica hacia atrás tiene como un tope, ni siquiera es el Chacal de Nahuel Toro. ¿Ah? Claro. Hay como un vacío que hay que cubrir, o sea, es una tarea que tenemos que, los que estamos interesados en mediar el gusto por la formación crítica de espectadores, tenemos que hacer un esfuerzo para que toda la gente conozca y que tenga una postura más, de amplio ángulo con respecto al cine patrimonial en este caso. De Claro. hecho, es muy loco pensar que el cine ya es loco en sí mismo porque el tiempo se mide en metros. Entonces, ya a partir de esa premisa, ya es todo raro. Y quisiera hacer una pequeña pausa en términos de que Verónica, quien está haciendo nuestra Switch Woman, tiene una pregunta para Francisco, para poder saber el mito con respecto a que el material fílmico es superior aún al digital. Así podemos hablar un poco de eso también. Todavía no hay un digital que supere un cuadro que es de 35 milímetros, o sea, no hay capacidad todavía como en digital de poder llegar a esa resolución, digamos, como del 35 milímetros por la cantidad de información que tiene compuesta. Imagínate que el 35 es como milímetros como así, y hay películas que son de 70 milímetros, o sea, que es casi como una foto que uno puede mirar. O sea, yo vi en la Filmoteca de la UNAM copias en 70 milímetros y hay que moverla entre dos personas. O sea, hay una cantidad de información que a veces en este caso se mide también en pesos, cuando uno encuentra una película muy grande. Pero lo que sí es que la tecnología que pasó de transferir un material, o sea, que era grabado como por una cámara de video lo que se proyectaba, que eran los transfer anteriormente, como inicio de los 2000 por ahí, a la manera en que se está haciendo ahora esa digitalización, digamos, que acá hay un escaneo digital de cada fotograma, también acerca un poco el digital a eso, pero yo diría que no hay manera de replicarlo todavía. Y cada vez que se pueda conservar una película en su formato original, ya sea el, el- el negativo, digamos, que sería el óptimo, y las copias que también vienen bien, siempre lo guardamos. O sea, esta película está, no sé, La Dama de las Camelias, está este negativo que se hizo para esta nueva copia, inicio de los 90, que fue hecho también gracias al empuje, a las ganas y el entusiasmo de Ignacio Aliaga, que fue el primer director de Cineteca, por recuperar estas películas. O sea, él desde ese tiempo ya estaba como involucrado con que el patrimonio audiovisual era relevante para el país. Y de ahí tenemos la copia, el negativo, la nueva copia que se hizo, los videos que se han hecho, habían cintas 3/4, Betacam, ahí está la secuencia completa de materiales. Y esta película que terminó estando en digital, digamos, en un DPX que pesa no sé cuánto, como no sé, 1 tera cada película. También hay versiones que son en digital en las que podemos subir, pero también hay una versión que está guardada en un formato que es LTO, que es un formato como de cintas que guardan información digital, donde también está respaldada ahí, está respaldada en discos duros, en el computador. Entonces hay como una serie
está en todos los formatos, o sea, no podemos deshacernos de ni uno, finalmente. Pero claro, volviendo a la pregunta original, yo creo que no hay todavía digital que asemeje al 35. Desde cierta época, eh, en el cine nacional ya es imposible que podamos tener una pérdida material, como muchas veces uno encuentra en cierto catálogo que dice material perdido, material perdido, material Claro, perdido, se tiene el antecedente por la publicación de los avisos de que se presentó, pero ya no se tiene el material. Hoy día ya no está ese sí. peligro, o sea, el material ya está automáticamente O respaldado. sea, Eso, es siempre una emergencia, encuentro yo, porque hay cosas que están hechas, no sé, en los años 80 hubo mucha producción de ONG, de productoras que grabaron lo que pasaba en las calles, en las poblaciones, y que ese material hecho en VHS, Super VHS, está mucho más en riesgo que una película hecha en los 40, los 50 en fílmico. Porque hay una cosa con el soporte, que es mucho más frágil un claro. VHS que un 35. Entonces, hay una emergencia y uno está en ese sentido como en todas las épocas había y por haber de la tecnología. O sea, tenemos Moviola para revisar 35, hay revisadoras de luz, digamos, para revisar 35, pero también tenemos VHS, Betamax, Betacam, DVD, mini DV. Entonces tenemos que ir buscando así en todos lados las formas también de reproducir esos materiales, porque a veces, no porque sean muy antiguos, a veces no se pueden revisar ahora, así como que hay unas cintas de video, como las primeras que se hicieron, que eran de carrete abierto, como de 1 pulgada grande, sin cassette, que no hay dónde verlas. Y es algo que se hizo en los 70 y que ya no se puede ver. Entonces, es siempre una emergencia, digamos, como... Bueno, yo me acuerdo, bueno, voy a colocar algunos ejemplos internacionales. Yo me acuerdo que Martin Scorsese, el director norteamericano, ¿cierto? De obras tan emblemáticas como Taxi Driver, Última Tentación de Cristo, y todos sabemos un poco de eso. Eh, en algunos momentos, y tú estás hablando como la década del 90, lideró una campaña por el tipo de películas con las que se estaba filmando en ese momento. No recuerdo muy bien cuál era la calidad, pero lideró una campaña porque, de acuerdo a lo que yo entendía, lo que imposibilitaba posteriormente su conservación. Hay un entremedio que es digamos, de la fabricación de fílmico, que fue, claro, fue ahí un problema de Kodak, pero un problema mundial, y que todas las películas que se filmaron de posterior a los 50 y hasta los 80, color, pueden tener un daño permanente, digamos, y eso lo hemos visto. A veces uno va, no sé, yo me acuerdo de chico haber ido al Normandí a ver, no sé, El desierto de los tártaros, con toda esta película rusa, y yo decía, ¡ay, qué bonita se ve! Como magenta, le da como súper onda, así como antigua y no sé qué. Y claro, es porque estaba hecha en Kodak Eastman, o sea, como un material que iba perdiendo las capas de color a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, claro, cuando uno piensa por tú en las películas que hizo Bor hasta los 50, estaba todo filmado en nitrato, y el nitrato tiene una profundidad, un brillo el material que también es súper característico, y que perdió un poco este otro material que es el acetato. Y luego de los 80, como final de los 80, apareció ya Poliéster, que es una película que es plástico, digamos, y que no se rompe y que no se quema, pero también cada una va teniendo sus propias características en el material. ¿Okay? Y bueno, y a propósito de Scorsese, él también tiene una fundación que se ha dedicado a la restauración y a la recuperación de películas en el mundo entero. Cuando ellos identifican una película que sea como de alto valor patrimonial para el mundo, ellos le meten plata y se restaura, y se está trabajando con laboratorios con esta cinemateca que está en Italia, donde se hace el Festival de Cinema Ritrovato. Ellos hacen también ahí las proyecciones en 35, entonces hay una preocupación igual en el mundo porque se han perdido películas y están desaparecidas, y en Chile también hay muchos casos. Hay ahí también una gran cantidad de patrimonio fílmico. Bueno, quizás no es tan gran cantidad, pero hay material que es bien importante, interesante, que está en manos de privados, y ahí no hay cómo echar mano a eso.
si no es como por la buena voluntad, digamos, del privado a querer entregar los materiales. Y nosotros muchas veces hemos hecho como tratos, pero tampoco hay plata, así es como ya nosotros vamos a estrenar la película y usted, no sé, se puede quedar con la entrada, o si hay una venta del material, la plata es para usted. Entonces ahí también uno empieza como a negociar cómo obtener este fílmico con un interés patrimonial, que no es el mismo interés del privado, digamos. Tenemos un material para mostrar que lo hicimos en 1994, donde Frank, un amigo de José Bor, narra su relación y nos cuenta un poco sobre José Bor. El cine en Chile comenzó nada menos que en Porvenir. Y ello porque en aquellos años no existía el Canal de Panamá. Entonces toda la nueva tecnología que venía de Europa tenía que pasar forzosamente por el Estrecho de Magallanes. Y esto lógicamente fue aprovechado por muchos pioneros, entre ellos los pioneros del cine. Así fue, por ejemplo, lo que sucedió con José Bor, quien estuvo cantando en esta sala la última vez que vino a Punta Arenas. José Bor, recientemente fallecido, tuvo muchos amigos, entre ellos Dionisio Francopoulos. Frank. Durante muchos años, Frank ha sido comentarista de cine en la prensa austral. Vamos a escuchar algo más sobre José Bor a través de su voz. Otra vez, y tenía un lunar mismo en el hombro que casi José Bor Bulem fue el que inició el cine acá en Punta Arenas el año 1912-1913. Hizo películas en Puerto Porvenir con Antonio Radonich, un cineasta enamorado del cine, y juntos empezaron primero a rodar algunas actualidades magallánicas que tuvieron mucho éxito en esos años. Después, más adelante, se dedicaron a hacer ya un poquito llamado largometraje, que son de 2 o 3 bobinas. Llega un popular productor internacional trayendo bajo sus brazos su nueva producción. ¡Chamorro! ¡Un Pepe! ¿Sabe que vuelvo a filmar nuevamente Chile? Te necesito. José Bor con Radonich estuvieron en Punta Arenas, Magallanes, y arrendaron una sala de cine, pero antes dieron cine en su casa. El señor Ver vivía en el Cerro de la Cruz con sus padres y ahí dio funciones de cine que eran mudas también. José Bor tiene merece un monumento para el espectáculo, porque fue el primer cineasta que hizo una película sonora en los estudios de Hollywood. El operador está dando vuelta a la manija y me dice con voz de sorna: oye, ñato, ¿quién es el que está haciendo el papel de Carlitos Chaplin? Y se da vuelta así y me mira: chita, no, si con esa cara de boxeador yo no haría cine. ¿Qué vaya a hacer tú, galán de cine? Una frase que le dije: mira, Bravo, tarde o temprano en este mismo cine tú vas a exhibir una película en la que yo voy a ser nada menos que estrella de Hollywood. El día 24 de diciembre de 1930, el mismo señor Bravo, en el mismo Cine Royal, le pasaba en privado a mi padre y a mi madre Sombras de Gloria, la primera película hablada que se hizo en el mundo, en Hollywood, y donde era estrella. Además, creo que, no sé si saben ustedes, que José Bor rodó muchas películas en Chile. Le puedo mencionar El Gran Circo Chamorro, El Relegado de Pichintún, Bajo un cielo de gloria. Después filmó una película en la Argentina que se llamaba Para el otro lado, con la Desideria. Anteriormente hizo varias películas en México, como ser Lupunine, El terror de Chicago, La sangre manda, Sueño de amor, La vida de Franz Liszt, en donde interpretaba de músico nuestro famoso pianista Claudio Arau.
José Bor se codeó con las grandes estrellas de la época, con la Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, un montón de artistas, conoció a hartas artistas, anduvo por muchas partes. Y una cualidad que también que tiene José Bor, no sé si la conocen algunos acá en Punta Arenas, que ha sido un compositor bastante bueno, musical. Ha hecho varios tangos, hay dos tangos que uno se llama Melanita de Oro y otro Cascabelito, que fueron grabados por Carlos Gardel. Además tiene cualquier cantidad de grabaciones, tiene fostros, valses, jimmies. Era medio enamorado, ¿eh? Era simpático, muy bohemio. Él era un chansonera. Él, las veces que estuvo en el cine de Puerto Natales y en el Politeama, se robó al público, ¿eh? Porque era muy simpático. Él cantaba hablando, ¿eh? Y venía siempre con una orquesta y a veces venía con coristas. Casi me hace quedar mudo de asombro. No hay Nos veremos en el cielo. nada que pueda igualar a la hermosura. De lo que trasciende dentro del lenguaje cinematográfico, del aporte cinematográfico, ¿qué crees tú que va a ir quedando? Más allá de haber sido un pionero del cine nacional. Por lo menos yo siempre he sentido que la gente ha sido, o los críticos han sido a veces muy crueles cuando ven sus filmografías contemporáneas. Lo mismo puede pasar aquí cuando veamos materiales de la nueva generación de cineastas que a veces en taquilla no funcionan y sin embargo con el tiempo después tú empiezas a ver que hay materiales que realmente eran súper dignos y honestos y que no fueron bien evaluados o sopesados en su momento. Yo te confieso que al principio Bor me cargaba, ¿ya? Porque no era como el cine que yo quería del cual sentirme orgulloso. No sé qué ha pasado en este tiempo que me sorprende Bor, sin llegar a considerar que es un cineasta que ha elaborado un nuevo lenguaje, ¿ah? Pero sí me sorprende su gran capacidad de trabajo a lo largo de tantos años, su versatilidad como para hacer tantas cosas, ¿ah? Esa picardía, esa cosa que, imagínate lo que tú contabas de haber filmado para el rey, el príncipe, aquí en el Estrecho Magallanes, y 4 años después ya estaba componiendo en Buenos Aires tangos que fueron cantados por Gardel. O sea, el tipo realmente estaba arriba de la ola, o arriba de la pelota, se diría ahora, pero era una época mucho más sana. Por lo tanto, me imagino que no era su propio corazón interno y su propia vida. El estar en Turquía, tener que migrar rápidamente, que no lo reciben en ninguna parte y terminar aquí en el Estrecho Magallanes, cerca de la cervecería Austral donde trabajaba su padre posteriormente. O sea, es una historia así, una historia de película, de película. Francisco, tú de la obra de los que has rescatado, por ejemplo, hablemos de La Dama de las Camelias, es un retrato de época. Yo voy a colocar un ejemplo que por supuesto no tiene parangón, pero yo el otro día me puse a ver Martín Rivas, la versión televisiva, con Alejandro Cohen, con Sonia Vivero, ¿cierto? Entonces, una de las reflexiones que hice al respecto sobre hacer una miniserie de época y lo que significa hacer una película de época de esas características, ¿cómo se ve hoy, La Dama de las Camelias hoy en día? Además de la osadía de querer adaptar una obra de esas características a nivel mundial, ¿cierto? Y llevarla a nivel nacional. Pero ¿cómo se ve un retrato de época de esas características firmado por José Bor, ¿cierto? En esa producción. Lo primero es que me parece que, como se dice,
ahí José Bor salió jugando, porque aprovechó un poco lo que decías tú, como esta carencia, digamos, de la magnitud de producción que pueda tener una obra o lo que requería esa obra, para transformarlo como en esta puesta en escena de la película que se está haciendo en ese momento. Entonces, aprovechar esa instancia como de este relato en abismo, de como el cine dentro del cine, y eso mezclado como con la comedia y con la figura de Ana González, es que uno Claro. dice, ya, eh, todo puede ser. Uno ya no se va a fijar en que ese vestido quizás no era de la época o que se veía algo atrás, porque todo podría ser como un error no forzado de esta filmación. Entonces, en ese sentido, es una película que se mantiene como todavía fresca. Si yo me acuerdo, la he visto como cuando entré a la universidad y la vimos ahí con Jacqueline Muesca, digamos, como en un VHS que tenía ella. Eh, y la película era súper fresca todavía, porque uno empieza a reconocer el trabajo también del cineasta atrás, más allá de la interpretación que hay como sobre la obra, Dumas y todo lo que quieran, pero hay un trabajo ahí que fue súper inteligente de parte de la comedia, la puesta en escena, tener una actriz como Ana González que brilla, donde uno la ponga y ella aparece y yo sonrío. Entonces, como que llena cualquier vacío de producción, digamos, como de Claro. época, con toda esta astucia que usaban los cineastas, como todo el artilugio cinematográfico. Él tiene ahí una escuela, pero que es bien como admirable y que debería ser revisada por cineastas ahora. Justamente hablando de la Dama de las Camelias, es que vamos a invitar a Francisco para que nos haga la presentación de esta obra restaurada por la Cineteca Nacional. Primero agradecer la invitación a poder conversar sobre la obra de Bor y sus películas. Y sin más los dejo con irónica mirada sobre el mundo cinematográfico, que es protagonizada por la gran Ana González, la de Siberia, una obra para reír, para disfrutar, para gozar, y que fue restaurada por el equipo de Cineteca Nacional, y espero que la puedan disfrutar. El comentario que me surge tiene que ver con la temática de Borg, que no solamente en esta película, que es sobre el cine. Él filma y reflexiona e ironiza sobre su propio oficio, el cine. Eso me llama la atención y eso yo creo que es lo que le da frescura a una película en todo este lapso de tiempo. Tal vez si fuera una obra tal cual, La Dama de las Camelias no tendría tal vez el valor que le vemos en este humor, en esta ironía, en esta mirada eh, tan despeinada para su propio trabajo. Bueno, comparto lo que dice Patricio sobre la obra y más bien un comentario final sobre la importancia de la conservación, el rescate y la restauración del patrimonio fílmico nacional que se está llevando a cabo, bueno, gracias en este caso a la Cineteca Nacional y a todos los archivos posibles que puedan estar rescatando y conservando nuestro patrimonio, que finalmente es para que sea disfrutado por la gente. Y eso es lo importante, volver a traer a directores tan importantes como José Bor de vuelta a la actualidad, y que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, nosotros por nuestra parte les queremos agradecer a ustedes la participación en este capítulo dedicado a José Bor, y que hemos denominado en esta sección uno que ha sido cineasta. Por todo, por las anécdotas, por reconocer su relevancia, por aprender sobre lo que es restauración, por lo que es la trascendencia de una obra fílmica filmada en décadas anteriores, pero que hoy día mantiene su vigencia y cada vez va cobrando mayor valor como patrimonio cultural, ya sea regional, ya sea nacional y ya sea internacional.
Y a quienes nos están viendo le queremos señalar que así como hoy día vimos La Dama de las Camelias, en un próximo capítulo de uno que ha sido cineasta y revisando la obra de José Bor, vamos a tener la oportunidad de ver otra de sus obras, que es La Mano del Muertito. Así que les queremos agradecer a Patricia, a Francisco, a Verónica, Switch Woman, como le llamó el Pato hace un momento, por la construcción, ¿cierto?, de esta conversación, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Uno que ha sido marino, quien ha sido marino a todo el mundo le atraca el bote. Anda de popa proa por la cubierta y los camarotes. Quien ha sido marino lleva en su pecho cual un timón el ancla de unos labios que van cantando en el acordeón. Quien ha sido marino irá cantando esta canción. Uno que ha sido marino, qué cosas no va a saber, ya que entre el ron y entre el vino preferimos la mujer. Uno que ha sido marino sabe lo que es la pasión, y en cada puerto unos ojos nos